Este video se dedica a estudiar los factores de invalidez de la medida bajo la idea general que nos ha legado Donald Campbell a través de sus diferentes obras. Vamos a cubrir tres grandes bloques de contenidos. El orden que se presenta aquí es más bien didáctico, no necesariamente es el orden en el cual se encuentran tratados en los libros. Empezamos por qué validez examinamos y cuándo lo hacemos, cuáles factores se han identificado como factores de invalidez y cuál es la lógica que subyace al examen de los factores de invalidez, esto a modo de síntesis. La bibliografía que vamos a utilizar es el libro de Shadish, Cook y Campbell del 2002, básicamente el capítulo 3 referido a Construct Validity. Hay una traducción al español hecha por el equipo docente. Al-Babi, Fundamentos de Investigación Social, volvemos a trabajar sobre elementos que están en el capítulo 5 y el capítulo 6. Y como bibliografía ampliatoria, podemos recomendar el libro de Corbetta, el capítulo 6, o sobre todo un libro clásico, el capítulo 28, Validez, de Kerlinger, de Fred Kerlinger, en su última edición ya con Godfrey Lee. Comencemos por entender qué es validez de la medida y cómo se relaciona específicamente el examen que habremos de hacer con la validez de constructo, que es un subtipo de la validez de medida. La medición que nosotros hacemos, el ciclo de la medición, consiste básicamente en generar observaciones de conceptos que por diversos motivos son inobservables, sea en su totalidad o en parte. Hay un proceso de conceptuación y un proceso de operacionalización, de los cuales ya hemos hablado. Hay una etapa de registro, de trabajo de campo, donde uno releva las observaciones, hasta que tenemos una matriz de datos donde contamos con las observaciones hechas para cada una de las unidades que hemos seleccionado en nuestra muestra. Sobre esa matriz de datos hacemos un análisis estadístico. Precisamente el momento en que se presenta, y a lo largo de este trabajo vamos a hacer, es la relación entre estas observaciones hechas, es decir, el plano empírico del trabajo realizado en el campo, con el concepto, o mejor dicho, el concepto y sus relaciones con otros conceptos que forman parte del plano teórico de la investigación. Este juicio que nosotros vamos a plantear aquí es un juicio que se hace fundamentalmente a la hora de ya contar con los datos, pero tal como veremos, requiere haber hecho antes otros análisis de la validez y va a requerir que esos análisis de la validez de la medida hechos previamente sean traídos a colación. Básicamente estamos pensando en los análisis de la validez de patente o patrón, también llamado face validity en inglés, o el análisis de la validez de contenido. Básicamente el tipo de validez a los cuales nos vamos a dedicar es la validez de constructo en el criterio de Shadish y Cook y Campbell. Básicamente la validez de constructo remite o nos plantea dos problemas gemelos: el problema de la validez de comprender los constructos tales como fueron construidos teóricamente, es decir, el plano de las operaciones teóricas, y evaluarlos empíricamente, es decir, las relaciones que se presentan, sus distribuciones conjuntas en el plano empírico. Es decir, tenemos una relación entre los dos planos, que es lo novedoso de la validez de constructo, incorporar el plano empírico. La validez de constructo fue un tema puesto a mediados de los años 50 en medio de un gran debate de la Asociación Americana de Psicología. Lo plantean Lee Cronbach, uno de los psicólogos más importantes, psicólogos de estudios no experimentales en Estados Unidos. Básicamente lo que él sostuvo, que la validez de constructo no era una cuestión solo empírica, sino que era una cuestión que involucraba lo que había hecho el investigador, es decir, el examen de sus resultados y sus procedimientos de análisis, conjuntamente con su enfoque teórico. Decía además que la validez de constructo es fundamental, es ser examinada toda vez que los procedimientos, las mediciones que se presentan no tienen consenso en la comunidad
comunidad académica o han sido fuertemente problemáticas o problematizadas. ¿Cómo mejorar la validez de constructo? Es decir, ¿qué es lo que deberíamos tener presente a la hora de iniciar cualquier proceso de medición? Cuatro elementos nos recomiendan Jadish, Cook y Campbell como centrales a los efectos de que a la hora de examinar la validez de constructo ya no sea demasiado tarde. La metáfora del médico forense que va a examinar el cadáver debería nos alertar de que no esperemos al examen de validez de constructo para resolver problemas que parecerían ser evidentes desde un comienzo. Esto es, comencemos siempre nuestro trabajo de medición con una clara explicación del problema de investigación y de los conceptos que están involucrados. Seleccionemos cuidadosamente los casos que coinciden, que son compatibles. Los casos quiere decir dónde voy a hacer mis observaciones, compatibles con esa teoría y esos conceptos que yo quiero estudiar. Es decir, consistencia entre el diseño metodológico y el planteo del problema. Evalúe la coincidencia entre las observaciones que usted ha hecho y los constructos, las observaciones que usted ha seleccionado para hacer y los constructos. Es decir, evalúe antes de salir al terreno del campo si hay consistencia entre la muestra que efectivamente usted tiene delante y lo que se proponía hacer. Revise cómo ha planteado usted medir sus constructos. Son 4 recomendaciones ex ante que hacen los autores. Es decir, antes que los problemas empiecen a aparecer y que sea demasiado tarde corregirlos. ¿Qué hacemos al evaluar la validez de constructo? Básicamente evaluamos cómo fueron enunciados, cómo fueron transformados en indicadores los constructos, los conceptos que estamos tratando de medir y en qué contexto, con qué casos fueron observados. Jadish, Cook y Campbell van a recordar mucho que no es lo mismo medir capital cultural en África subsahariana que en Brasil, que en México, que en Noruega o que en Uruguay. Es decir, el contexto en el que hacen las mediciones también importa y también importan los casos que están seleccionados allí, cómo fueron seleccionados para que eso, la selección de los casos, no genere otro problema. De nuevo, acá hay un tema que ya fue abordado en otro lado, que es la interdependencia entre los tipos de validez. Aquí estamos hablando claramente de la relación entre la validez de la medida y lo que se llama validez externa, es decir, la relación entre la muestra y el universo. ¿Cuántos, cuáles y qué quieren decir de qué género son los factores de invalidez? Factor de invalidez, una definición muy simple y directa, la dan Jadish, Cook y Campbell en una tabla que presentan con un listado que dicen razones por las cuales los constructos que caracterizan las operaciones empíricas de medición pueden ser incorrectos. Es decir, esas operaciones pueden ser incorrectas. La lista de factores de invalidez fue propuesta académicamente en forma completa en el año 66 y fue hecha sobre la base de un registro de cómo se venía investigando en Estados Unidos y cómo se presentaban las investigaciones en Estados Unidos. La lista fue ampliada en sucesivas publicaciones en las que participa Donald Campbell en el 79 y después póstumamente en su última obra que aparece entre 2001 y 2002. La lista de factores de invalidez de la medida tiene 14 elementos y, como digo, fueron generados a través de sistematizar problemas que existían en trabajos publicados. Aquí está la lista, los voy a leer rápidamente. Recomiendo que miren del libro la definición precisa de cada uno de ellos, que no nos vamos a ocupar acá. 1. Inadecuado desarrollo del concepto medido. 2. Confusión entre indicadores correspondientes a distintos conceptos. 3. Monooperacionalización del concepto. 4. Ausencia de triangulación de métodos. 5. Confusión entre el concepto y el objeto que el concepto tiene y la unidad de análisis que finalmente se tiene en la matriz de datos.
6. Estructura factorial de la medida es sensible al tratamiento o está interactuando con cualquier otra variable. 7. Cambios reactivos en los autorreportes. 8. Reactividad a la situación experimental. 9. Expectativas del investigador. 10. Inercia frente a innovaciones que disrumpen rutinas. Equiparación compensatoria a los no tratados. Equiparación por rivalidad, desmotivación o desmoralización por resentimiento. 14. Tratamientos difusos. Todos estos los vamos a abordar no uno a uno, eso lo dejamos para la lectura del libro, vamos a abordarlo en grandes grupos. Empecemos por el primero. Los dos primeros factores de invalidez son típicamente factores que se derivan de una mala conceptuación del concepto. Quiere decir, el concepto no está precisado, no está delimitado el concepto frente a otros conceptos, ni está adecuadamente puesto en relación con los conceptos con el género de conceptos a los cuales pertenece, como cuando poníamos en relación el capital cultural con el capital y el capital con el trabajo. Cada vez que nosotros podemos criticar una investigación por tener insuficiente desarrollo del concepto o porque sus indicadores confunden conceptos, entonces una investigación carece de validez de la medida porque estos dos factores están presentes. Estos dos errores están presentes. Factores 3 y 4 se refieren a cuestiones de elección de indicadores o de métodos. Esto es un trabajo muy clásico de Donald Campbell. ¿Cuáles son los problemas? Cuando nosotros hacemos la operacionalización y después decidimos la instrumentación, errores que podemos tomar son simplificar al máximo las cosas cuando en realidad no deberíamos seguir el camino contrario. Si un concepto solamente se está midiendo a través de un único indicador, podemos llegar a tener problemas. En particular, claramente, si el concepto tiene varias dimensiones, porque esperaríamos que al menos para cada dimensión hubiera un indicador. Entonces, la monooperacionalización es un factor de invalidez. Segundo, en general se plantea que si uno mide un concepto a través de un único método, y por método veremos que no se trata solamente de usar encuestas, observaciones o etcétera, sino que también puede ser dentro de una encuesta la medición de capital cultural que no se haga a través de una única escala o tipo de escala, veremos más adelante este tema. Eso genera un sesgo, nos hace depender la observación de un solo punto y por tanto eso puede incrementar el error, pueden haber problemas, sea por que los métodos interfieren con la medida, hay medidas que son más sensibles que otras los métodos, o sea que el indicador está reduciendo la dimensionalidad del concepto. Confusión en el nivel de análisis. Esto es un problema de invalidez en el cual un concepto elaborado con sus propiedades para hablar de un nivel de análisis, luego se aplica a una matriz de datos en las cuales la unidad de análisis no es la original. Pongo dos ejemplos muy claros. El concepto pobreza en cualquier conceptualización que existe es una propiedad de los individuos. Los individuos son pobres. Ahora bien, hemos visto y se usa muy frecuentemente, tanto en términos coloquiales, pero también académicos, el concepto pobreza aplicado a localidades, o aplicado a departamentos, o aplicado a países. Los individuos son pobres, los países no son pobres. Los países tendrán mayor o menor cantidad de pobres, pero el concepto de pobreza no está referido a la unidad territorial país o a la unidad territorial localidad. Si queremos decir algo de la unidad territorial país, tendremos que reformular el concepto original. El otro es el que está planteado allí, que es extender la noción de capital cultural que se aplica a los individuos, a los niños o a los hogares, y hablar
de la escuela. Los factores 6 y 10, todos ellos son factores en los cuales se está trabajando elementos en los cuales la medición del concepto de interés está condicionada en alguna medida por otra variable. En el libro Jadis, Cook y Campbell, como la preocupación es diseñar experimentos o cuasi experimentos, esa variable con la cual ellos están poniendo la lupa es la variable experimental. Fuera de ese contexto, en estudios no experimentales definitivamente, también existe este problema, ¿sí? Se trata de un factor de invalidez toda vez que la medida esté condicionada, varíe en cualquiera de los aspectos que uno pueda pensar desde el punto de vista estructural, como es el 6, ¿sí? Desde el punto de vista de las respuestas que dan, de cómo se generan las respuestas, desde el punto de vista de reacción frente a todo el contexto, o que las expectativas del investigador intervienen en las respuestas. Este punto, básicamente, insisto, tiene que ver con un condicionamiento. Históricamente, el ejemplo sale de las medidas de inteligencia, por dos o tres razones. La primera, cuando se empezó a medir inteligencia a principios del siglo XX, que se empezaron a aplicar test de inteligencia, por ejemplo, en Estados Unidos, y con ejemplo para tratar los temas migratorios en Estados Unidos, las pruebas de inteligencia que se le hacían a los inmigrantes eran en inglés o referían a elementos de la historia o la geografía de Estados Unidos. Evidentemente, las personas que venían de países no anglosajones, es decir, que no venían de Inglaterra o de Irlanda donde hablaban inglés, esas pruebas las desempeñaban mal. En consecuencia, el resultado de la inteligencia no se debía a que eran menos inteligentes, se debía a que no sabían inglés. Esto es un típico condicionamiento en el nivel de la respuesta que se da, en el nivel de la medición de la variable, que está dada no por una real correspondencia, la referencia con una menor inteligencia de los individuos, sino porque interviene la variable conocimiento de la lengua. De la misma forma, hoy se está atento al condicionamiento que puedan tener los aspectos religiosos, los aspectos de género, los aspectos lingüísticos, ¿sí? En relación a cualquier medida que se tiene, que no sean sensibles, digamos, dependientes de esas otras variables. Los factores 11 a 13 refieren básicamente a cuestiones de incentivos. Es decir, en muchos casos, la investigación de mercado, la investigación de opinión pública, los grupos de discusión, las situaciones experimentales, a los participantes en el experimento se les entregan incentivos, dinero, regalos o etcétera. O mayor o menor prestigio, no importa. El punto está en que la respuesta de los individuos que participan, sea como grupos de control o grupos de tratamiento, en el caso de los experimentos, está motivada o tiene incorporado el elemento voy a recibir un premio o me están denigrando. También ese es el número último, el desmoralización por resentimiento, es decir, no me dieron nada, me están tratando de conejillos de indias, aquellos le dan todo y a mí nada. ¿Sí? El concepto, de nuevo, está sistemáticamente distorsionado por la introducción de un elemento ajeno a lo que se quiere medir. Entonces, ahí tenemos, de nuevo, un problema de interacción condicionado por el diseño de la investigación misma, es decir, le doy un incentivo y eso me genera invalidez de la medida. Difusión de los efectos fuera del contexto. Este factor de invalidez aplica las relaciones entre el contexto experimental y otros contextos próximos, al punto que, por ejemplo, un programa de políticas sociales distribuye beneficios a aquellos a los cuales seleccionó, tiene un grupo al cual mide a ver si mejora o no mejora su situación de bienestar, a pesar de que no recibe los beneficios, pero resulta que igualmente los recibe. Es el típico caso de cuando el programa de lucha contra la pobreza plantea difundir
prestaciones de salud lo hace a través de una policlínica a la cual llegan tanto los beneficiarios del programa como aquellas personas que no son beneficiarios. En consecuencia, la mejora en el servicio de salud por cualificación de los médicos, preparación, medicamentos, horarios de atención, no solamente benefician a las personas que están en el programa, sino también a cualquier otro consultante de esa policlínica. El objetivo es la inferencia. Rápidamente me voy con el cierre de este video. La noción de factor de invalidez, insisto, viene de constatar que las investigaciones que se hacen tienen problemas particulares. Problemas particulares que afectan la posibilidad de que se puedan hacer inferencias descriptivas o inferencias explicativas válidas. ¿Qué quiere decir? Que lo que se mide está sistemáticamente distorsionado por errores. Errores que o condicionan, o errores que modifican, errores que suprimen, o errores que agregan cosas a la medida que yo quiero. Es el objetivo de examinar estos errores, es descartarlos, falsear la influencia que cada uno de estos factores tiene en las observaciones. Si yo logro descartar, tomo la lista uno a uno y descarto que este factor esté presente en mi trabajo, o digo, si está presente, lo logré controlar, minimizar, neutralizar, pues entonces mi investigación se robustece en su validez de la misma. Entonces, ¿cómo es que hacemos? Pensar que frente a nuestra investigación tan bonita, tan planteada, tan redondita, hay otras teorías rivales que van a explicar los resultados. Esas otras teorías rivales, cada una de esos factores de invalidez es una teoría rival que yo debo falsear. Muchas gracias.